Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer capítulo de Bienestar On. Yo soy Karina Loaiza y hoy vamos a hablar de nutrición, de un tema súper importante. ¿Qué comer antes, durante y después del maratón? Y acá nos acompaña Maca Bustamante, que es nutricionista, maratonista, tiene un montón de maratones, ya me vas a decir cuántas. Y bueno, experiencia en nutrición y justamente en este deporte, ¿no? Y bueno, Maca le encanta la investigación, ella se mete a leer de todo y por eso sabe tanto, conoce su cuerpo a la perfección, creería, no, a la perfección no, ¿no? Siempre hay espacio para aprender. Lo sigues conociendo y bueno, ya, sin rodeos, cuéntame, ¿cuánto tiempo tienes corriendo primero? Bueno, primero agradecerte por la invitación. Tengo corriendo más o menos desde el 2013 que me fui a estudiar a Estados Unidos Wow. y empecé corriendo porque no tenía gimnasio y lo más fácil era ponerme unas zapatillas y salir a correr. Y Ujú. empecé así jugando como 1 kilómetro, que me acuerdo caminaba, corría La típica. y ahí caminaba y ahí corría 1 kilómetro y así poco a poco hasta que decidí meterme en mi primera media maratón oficial, que fue la de Miami, porque como vivía allá, en el 2017 me acuerdo. Y me entrené sola. De hecho, fue por una ruptura de corazón y dije, ah, no, yo me voy a meter a Típica estudiar algo, también. a estudiar algo de cómo correr y así un poco como yo haciéndolo y hice la primera carrera y dije, wow, qué chévere esta experiencia, esta sensación, quiero más. Claro, que sí, es un vicio saludable. Bueno, para algunos no tanto, Sí. pero bueno, la mayoría de veces es un vicio bonito, saludable, que bueno, en el que te retas. Tú empezaste a correr y empezaste también a llevar cursos de nutrición deportiva, ¿no? Sí, Em, Tú, bueno, te especializaste en microbiota, pero también estudiaste estos cursos. Entonces, ¿qué comes? A ver, tú, Maca, tú específicamente, antes de correr, ¿qué es lo que comes? va a depender mucho de la distancia que voy a correr y la intensidad con la que voy a correr. Generalmente, para mí lo que siempre me funciona para fondos largos o para el día de la carrera son 2 tostadas con mermelada, Ya. medio plátano y un poco de mantequilla de almendras. Eso es como lo he probado y reprobado y a mí me funciona muy bien. La idea es Ya. siempre tener un carbohidrato de rápida absorción. Ujú, Quiere decir de que no tenga mucha fibra. Entonces, en ujú, este caso puede ser pan blanco, pueden ser galletas de soda, puede ser de repente hay gente que le gusta comer papa, ujú, camote, ujú, arroz, ¿no? Cosas que sean carbohidratos simples, que puedan ser tanto digeridos como absorbidos rápidamente, porque lo que quieres es ese boost de energía ujú. para que tus músculos se empiecen a cargar Claro. de glucógeno, que es como el músculo almacena esta energía, para que cuando tú corras tengas el tanque lleno, ¿no? Y no te quedes sin reservas. Entonces, para mí eso me funciona muy bien. A veces Ya, puede ser un gel también, también. dependiendo. Dátiles también me funcionan Eso he bastante escuchado bien. bastante. Yo solo no pruebo los Sí, dátiles. dátiles con un poquito de mantequilla de almendras Ya, me va muy bien porque son cosas que son alimentos que son ricos en densidad de carbohidratos, ya. pero que no ocupan mucho volumen, ¿no? Eso. En comparación a de repente avena. Hay gente que desayuna avena. Eso justo te iba a preguntar, a ver, tu estómago, me decías que no tienes ningún problema, no es tan sensible, pero hay algunas personas, por ejemplo, a mí me pasa que no puedo comer avena o no puedo comer cualquier cosa en la mañana, entonces se me complicó demasiado encontrar un alimento que me dé energía y que pueda comer, porque en la mañana no me daba Claro, hambre. y que lo sostengas, ¿no? O sea, que tu cuerpo no lo rechace. Exacto. Lo que pasa es que cuando uno corre, el sistema digestivo pasa a un segundo plano. O Ya. sea, cuando uno está corriendo, lo que prima ahí es que los músculos reaccionen. Ujú, Entonces tienes el sistema muscular, tienes ujú. el sistema respiratorio, el corazón y pulmones, que están necesitando de toda su atención o de toda la atención de tu cuerpo para que puedas hacer esto, que es esta actividad, ¿no? Entonces, la digestión pasa a un segundo plano. Exacto. Entonces, mucha de la sangre que iría a el estómago para que pueda ir a los intestinos para que se pueda dar esta digestión no está Ujú, yendo ahí porque está yendo a los músculos y demás. ujú. Entonces, uno tiene que encontrar qué le funciona y por eso yo siempre digo, la nutrición es parte del entrenamiento. Uno tiene que Exacto. entrenar la nutrición, así como entrenas tus zapatillas, como entrenas tu ritmo, tu frecuencia cardíaca, tienes que entrenar tu nutrición Exacto. porque el cuerpo se tiene que acostumbrar a poder, uno, comer, ya sea un poco antes o durante la carrera y sostenerlo. Entonces, digerirlo, absorberlo y que no te juegue una mala pasada que te termine yendo al baño, ¿no? Que le pasa a mucha Exacto. gente. Sí, a mí me ha pasado y la verdad es que no es nada bonito. Es un poco,
Un poco no, es bastante complicado Sí, porque, claro, tú te retas, te estás preparando bastante tiempo y pasa a veces a un segundo plano la nutrición. Y la verdad es que es súper importante. ¿Qué alimentos evitar? A ver, a las personas que son un poco intolerantes. a ver, hay como 4, quizás 5 recomendaciones claves que tienen que ver con qué cosa no hacer Ya, antes de un fondo ya. o antes de la carrera. Eso va a haber sido un reel, seguro. Sí, no, siempre lo dicto en mis cursos, pero lo voy Ya, a convertir ok. en un reel, creo. Porque no importa cuántas veces lo repita, la gente igual sigue cayendo en eso, porque hay mucha gente que recién empieza, hay gente que dice, no, no va a pasar nada. Ujú. Regla número 1 es no, no vas a probar nada nuevo el día de Exacto. la carrera. Por O sea, favor, por no lo eso hagan. existen los entrenamientos y los fondos. Y por tú los entrenamientos entrenas tus zapatillas, no se te va a ocurrir correr con zapatillas nuevas el día de la carrera. Por Exacto. favor, no hagan eso. Entonces, tampoco se te va a ocurrir desayunar, no sé, pues, un tamal cuando nunca en tu día lo desayunaste, porque tú no sabes lo que puede pasar y cómo va a responder tu sistema digestivo. Entonces, Mm, algunos, como, ya, 5 para hacerla fácil. Uno es evitar cosas que tengan mucha fibra, alimentos eso. con mucha fibra, porque la fibra genera gases y si bien amamos la fibra, porque la fibra y la microbiota son besties, justo para el tema de las carreras, tú no quieres tener mucho movimiento intestinal en la carrera. Entonces, alimentos ricos en fibra, por ejemplo, no te diría come lentejas. Ujú. Menestras, evitarlas 2, 3 días antes, porque son muy ricas en fibra, Ya. solo para el día de la carrera. Ujú. Cosas que sean muy ricas en grasas, Ya. porque la grasa lo que hace es enlentece o hace que sea más lenta el vaciamiento gástrico. O sea, Interesante. entonces no deja que se absorba tan rápido el carbohidrato, que en otra ocasión sería maravilloso, ¿Qué tipo de grasas? cualquier tipo de grasas. Cualquiera. O sea, las grasas, alimentos muy ricos en grasa, te diría, no te comas, no sé, pues media palta Ya. para el preentrenamiento, Ok. ¿no? Post, maravilloso. Claro. Pero para antes de, te diría que no, porque si bien es un excelente alimento, en ese momento no es tan óptimo para lo que estamos buscando. Ujú. Lo otro es no abusar de la cafeína. Exacto. Ese es un tip de cabecera. Ya. Fibra, grasas, cafeína, alcohol. Lo digo Obviamente. porque Por igual favor, no que voy a tomarme una chelita antes después de si la quieren, pero el carrera. alcohol No. deshidrata. Y el alcohol no Eso. solamente deshidrata, sino que interfiere con tu sueño. Entonces, Exacto. no te va a dejar descansar de Hay una gente manera que piensa que adecuada. duerme mejor después que se toma una copa de vino, En pero realidad, no. no. Y eso puede ser todo otro tema Ese es para otro podcast. para otro podcast, para otro episodio. Entonces, alcohol y quizás ahí te diría que cosas muy condimentadas, ¿no? Ya, Si hay obviamente una intolerancia a la lactosa, evitar lácteos y ya. demás. Ujú, Pero cosas muy condimentadas, ¿por qué? Porque puede generar malestar, irritación, ujú. estómago suelto y demás. Ya. A ver, para terminar la parte del antes, a las personas que son un poco sensibles del estómago como yo, ¿qué comer antes de correr cuando tienes ya un entrenamiento fuerte? Yo, te cuento mi caso, descubrí la harina de arroz y me va súper bien y hace como más de 2 años que la consumo. Es harina de arroz de bebés, por si acaso, no la harina de arroz cruda, porque hay gente que me ha escrito y se ha por ahí Ya, confundido. claro. ¿Qué otra cosa podría ser De repente lo buena? que a la gente no le funciona mucho es el tema del gluten. Entonces, por ahí puede ser harina de arroz, harina de quinoa, Ya, harina de avena. ya, Podrían hacer panqueques de avena, también si es ya. que, si es que te funciona en ese formato más como pancito. Ujú, Podría ser un queque de plátano hecho ujú, con harina de arroz. Hay ujú, varias opciones que podrían funcionar, ujú. Ya, pero es perfecto. muy importante probarlos. Exacto. Hay que probar, por favor, antes de la carrera, porque yo recuerdo, sí, mi primera media maratón, me tomé unos geles GU nuevos y a mí sí me afectó bastante. Claro, Tú es me estabas cuestión de contando probar, que sí. tú sí has tenido suerte y no has tenido problemas. Qué bien, pero bueno, hay muchas personas que recién están corriendo o que va a ser su primera media maratón o su primer maratón y hay que consumir carbohidratos antes, durante, y justo por aquí tengo, a ver, acá está, justo acá tengo un gel, durante geles, ¿no? Porque no vas a correr con un pan en el cinturón, ¿no? Bueno, te sorprendería. Yo he visto Bueno, aunque hay gente, gente que sí lo yo he visto gente que hace, saca papa, he visto gente que saca plátanos, he en visto gente que serio. saca dátiles, he visto que gente Ah, que bueno, saca dátiles creo que podría ser. gomitas porque no le Gomita sí, gustan los geles tampoco o sí. no los toleran. Ujú. Entonces, el durante es importante también Ajá. porque
estás sosteniendo una actividad física por un tiempo prolongado, probablemente una exigencia más alta de lo que sueles sostener por tanto tiempo, ¿no? Porque cuando uno entrena para una media maratón o para una maratón, casi nunca haces la distancia, ¿no? O sea, nunca haces los 42 antes de hacer los 42. Exacto. Entonces, es una distancia larga con una intensidad eh, moderada, alta, donde vas a estar en constante movimiento y tu cuerpo necesita no llegar a que el tanque de reserva esté en la lucecita que se prende y te dice reserva, me voy a quedar sin gasolina. Claro. Necesitas constantemente estar alimentando a tu cuerpo con la energía para que pueda seguir rindiendo. Claro, hay mucha gente que, claro, no sabe esto y va y corre así como que ya porque en fin y no entrena su nutrición y se queda sin energía y se empieza a marear y se deshidrata Esa es otra. también. Mucha gente empieza la carrera deshidratado porque no Eso. se hidratan adecuadamente Ujú, los días previos. Y de hecho, si tú vas a correr un maratón o media maratón, necesitas hidratarte ujú, porque tus músculos y tu cuerpo necesita tener la cantidad de sodio y de potasio y de magnesio necesario para que no te vengan los famosos calambres. claro, Yo veo mucha gente en ruta y no es que no les dio el cuerpo, es que se acalambraron. claro. Y se acalambraron porque no tenían la buena cantidad de minerales, o sea, de electrolitos que necesitaban. Eso, claro, hay mucha gente también que no sabe que no solamente se debe hidratar con agua, sino Correcto. también tiene que consumir electrolitos, Así ¿no? es. Y no hay bebidas que tienen más azúcar que electrolitos, Sí, de ¿no? hecho hay que leer las etiquetas nutricionales Sí, porque muchos productos comerciales en realidad son más azúcar que electrolitos. exacto. El electrolito, el sodio, lo más Ajá. fácil es ponerle más sal a tu comida. Claro, Eso es lo eso más es lo más fácil. fácil. Entonces, y lo que pasa es que vivimos en una sociedad que es sodofóbica. Claro, Le que la tenemos sal miedo te a la sal. da, claro, te Nos da han enfermedades al enseñado que la sal es corazón. lo peor que puede haber, pero si tú eres una persona que hace deporte y suda mucho, ¿no? Además de, necesitas reponer Claro, esa sal que estás perdiendo, porque tu cuerpo necesita sodio para que funcione, para el balance de los claro, electrolitos. claro. Yo hace poquito me hice unos exámenes que tú también te has hecho y me salió el Sí, sodio bajo. sí, porque estamos acostumbrados a, no, no le pongas sal, ¿no? Claro. Entonces, Bajo en sal, porque si no me voy a hinchar. claro, en realidad lo que necesitamos es reponer ese sodio, porque entonces viene la fatiga, el Claro. cansancio, no puedes rendir bien, y durante la carrera es no solamente el carbohidrato, sino también los electrolitos. Ujú. ¿Verdad? Ya estamos en el durante, pero bueno, antes, mencionaste lo de la hidratación, que Ujú. también es importante, es que hay muchos temas para hablar, pero bueno, la hidratación antes de la carrera, antes que se nos pase, ¿cómo debe ser? ¿Cuántos días antes? Porque yo recuerdo que en algún momento un nutricionista me dijo, no te va a servir de nada tomar electrolitos días previos a tu carrera. En realidad sí sirve, Ajá, y se ha visto que o sea, cada persona es distinta. Cuánto necesitas va a depender mucho, eh, porque cada persona tiene una cantidad de sudoración diferente. De hecho, hay claro. pruebas ahora que te puedes hacer para ver cuánto líquido pierdes. De hecho, ayer estaba hablando con un paciente y me contó que él pierde aproximadamente 2 litros por Wow. hora de líquido. Claro, cada persona pierde Entonces, distinto. que eso quiere decir que después de las 3 horas y media que él está planeando hacer en la carrera, vas a haber más o menos bajado unos 6 kilos, pero de líquido, Wow. si es que no repone lo que está perdiendo. Ahora, ojo, no quiere decir que son 6 kilos y es 6 kilos más, digamos, no, es netamente líquido lo que está Ah, perdiendo. Entonces, necesita reponer eso. magnesio. Entonces, yo le diría, si es que tú sabes más o menos, una persona que ¿no? Suda mucho, no sudo mucho, sí deberías estar hidratándote más o menos con 40-45 mililitros por kilo de peso aprox. Entonces, Ya, saquen la matemática ahí. Si ya pesas ahí 60 claro, retroceden y 40 apuntan. por 60 son más o menos por 60 kilos, son como 2,4 Claro, mínimo lo que debería de estar consumiendo una persona, ¿no? al día. Al día. Ya. Y aparte electrolitos, A no eso solo sumarle agua. los electrolitos, que se los Ajá, pueden poner en las botellas de agua, ponerle un ya. poco más de sodio a sus comidas. Ajá. En el caso ya de personas que corren, Ujú. yo les diría que sí, quizás usen un suplemento de magnesio, También. porque el magnesio está presente en almendras, en cashews, en menestras, pero a Ujú, veces no llegamos a la cantidad ujú. porque nuestra demanda es mayor porque tenemos una exigencia física adicional, ¿no? Exacto. Y bueno, y así corren constantemente. Sería buena una prueba de Sí, sudoración, ¿no? Porque hay que conocer nuestro cuerpo y hay que saber también claro. cuánto es que sudamos. A veces, claro, o sea, hacemos un cálculo, no somos profesionales, pero si ya estás entrenando con una meta de mejorar tu tiempo, que mucha gente se pone ese objetivo, ya
hay que hacer las cosas bien, ¿no? Hay que Sí. hacerse los exámenes, cardiología, nutrición, Y cada cuerpo es distinto, entonces cada cuerpo es mientras más conoces a diferente. tu cuerpo Sí, y más traqueas o mides, mejor ajá, puedes tomar decisiones, ¿no? Yo siempre exacto, digo, lo que no puedes medir, no puedes mejorar. tal cual, Entonces, tal cual. y Entonces y esas la pruebas sí te nutrición es una sirven. de esas cosas. También, claro, también. ¿Qué error has cometido? A ver, así, de Ya, mira, nutrición, en verdad, siendo nutricionista, porque claro, uno no es no perfecto, es ¿no? perfecto, pero yo soy bien chancona. ¿Cuántos maratones Esa es la verdad de las tienes? cosas. Sí, 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 tú eres bien Tengo chingona. 7, me voy por la octava. Ah, Voy por la octava se va maratón, por los 42, me voy Maca, por los 42. ahorita en mayo, cuando había dicho que yo no iba a correr. No, Siempre mentira. pasa, siempre pasa. Ese es mi mayor error. El error que yo he cometido es darle, o sea, ir a una carrera que no es mi carrera, digamos. Ya. O sea, si yo estoy entrenando para la maratón de Lima, correr una carrera antes y no seguir las recomendaciones de no te vayas en flow con el ritmo, Ah, ¿no? O ok, sea, ok, ¿me ok. entiendes? No te No te emociones. Y emociones, te ¿no? Entonces, y emocionas. me emociono. Entonces, no suficiente tiempo para recuperar. Claro. Y quizás ese es uno de los errores que diría, quizás ese es un Que error te que cuesta. o sea, que me cuesta, no, Pero que sí, que me cuesta, estás aprendiendo. es el tema de la recuperación. Ya, Entonces, ¿creería que podría yo recuperar mejor? claro. Sí, podría, pero a veces gana la emoción. Entonces, pero te diría que quizás eso, ¿no? Ese es un error. Pero de Ya. ahí yo soy bastante metódica con cuántos geles voy a Claro. comer, cuántos gramos de carbohidrato. ¿Cuántos geles? A ver, para los que no saben, estos geles, hay muchas marcas, Muchas. muchísimas en el mercado. Para todos los colores y sabores y de todos los tipos. Exacto. Y también tienen diversas cantidades de carbohidrato, Ujú, gramos, ¿no? gramos. Entonces, por kilo de peso, ¿cuántos gramos aprox deberías Entre consumir? 7 a 10 gramos, más o menos. 7 a 10 Pero gramos. mira, ese es súper interesante porque Ajá. hay geles que tienen, por ejemplo, 20 gramos de carbohidrato Ya, por gel y hay geles que tienen 40 gramos de carbohidrato, o sea, el doble, ¿no? ya, Entonces, eso se entrena, claro. porque no es lo mismo comerte 6 geles de 20 gramos a comerte 6 geles de 40 gramos. Wow, sí. Y los geles a veces vienen con cafeína, o sea, hay geles con cafeína y geles sin cafeína. Y Ujú, con la cafeína también hay cantidades distintas, ujú. porque tiene geles que tienen 25 miligramos de cafeína, hay geles que tienen 50 miligramos de cafeína, hay geles que tienen 100, hay geles que tienen 200. Y para que tengan una idea, una taza de café americano tiene más o menos 100 miligramos de cafeína. Entonces, Ya. imagínense, si te vas a comer 6 geles, los 6 con cafeína de 100 miligramos, Muero, estás tomando como 6 tazas de me café. muero, me da Y taquicardia. eso es un problema para muchas personas. Diría que para casi todos, porque la cafeína eleva las pulsaciones, Claro. aumenta la frecuencia cardíaca. Y cuando tienes la frecuencia cardíaca muy alta, te vas a cansar más rápido. Entonces ahí tienen que ser súper estratégicos con cómo distribuyen y cómo hacen su estrategia nutricional para la carrera. Hay gente que no come nada de cafeína durante la carrera, hay gente que intercala, ¿no? Un gel con, un gel sin, un gel con. Hay gente que guarda la cafeína para el final. Ajá. Entonces tienen que, ay, mira, ese es un error que yo hice. Cuando yo empecé a correr, yo para mí todos los geles eran iguales. Claro. Yo solamente compré Y eso que tú eres según el especialista. sabor. Era como que de Imagínate, piña, de cereza, de claro. blueberries, de no sé qué. Uno ve los sabores, sí. Y me los llevé. Y en eso me los empecé a comer y no me di cuenta y no leí que decían unos con cafeína y otros sin. Y Claro. entonces de ahí cuando hablé con mi entrenador en ese momento me dice, ya, pero entonces ¿cómo hiciste con la cafeína? Y yo, ¿qué cafeína? Y me dice, los geles pues, que tienen con y sin. Y yo, no sé, no tengo idea. Entonces ahí ese fue Ahí un error descubriste. porque no leí. Claro. Entonces, Y eso que tú eres chancona. sí. Imagínate cuánta gente que corre Claro, cuando yo años recién empecé a no correr, sabe. el mundo de los geles era Es que es totalmente todo un nuevo. mundo, Los porque suplementos, o sea, las los pastillas de sal, por ejemplo. suplementos, Ese es claro. otro error de principio. Ya, ahora que me estás haciendo acordar a mis épocas De de principiante. Ahí principiante, sabe. otro error que he cometido ha sido no hidratarme, por ejemplo. Ya, Hacer fondos ya. sin hidratarme. Te estoy hablando fondos de 2 horas y media, 3 horas, porque no Wow. sabía muy bien, ¿no? Te estoy hablando cuando recién empecé. Claro, Entonces, ese ha sido otro error. Como claro. que decir, salir a correr sin hidratación y en el camino sentir, oye, no le estoy pasando tan bien. Sí. Y no es que mi cuerpo no rendía, es que estaba deshidratada, Claro. ¿no? Es difícil, o Es sea, difícil. yo tengo
casi 10 años corriendo y sigo sufriendo con la hidratación. Claro. Y otro error también que he cometido es, ahora están saliendo todos los trapitos sucios. Sí habían, ¿viste? Habían. Lo que pasa es que Habían varios. esos son de principiantes. Es sacrificar horas de sueño para salir a correr. Eso. Ya, ese es otro gran error que yo cometía mucho. Hoy en día yo ya no sacrifico mi sueño por entrenar. Si es que yo no me acuesto a tal hora, no me voy a despertar. O sea, yo ya me he hecho una promesa a mí misma de que, por ejemplo, me tengo que despertar a las 6 para salir a correr. Pero si yo me acosté a las 12, yo no me voy a despertar a las 6. Lo siento mucho, perdió tu Perfecto. entrenamiento. Claro. O lo haces más tarde. Porque es mucho más detrimental para tu cuerpo el no dormir que el saltarte el entrenamiento. Exactamente, en el primer episodio hablábamos de eso con Michael. Bombita, sí. bombita. Pero Michael ya se pasa, corre al mediodía, a la 1 de la tarde, Con ese calor. con ese calor. Bueno, y ya para cerrar el tema del durante la carrera, ¿cuántos geles crees? Bueno, va a depender mucho de la persona, obviamente, pero ¿cuántos geles aprox se pueden o se deberían consumir en media maratón o en una maratón? Mira, las O- recomendaciones varían y estas son recomendaciones y son rangos que te podrías comer un gel cada entre 30 a 45 minutos, Ujú. ¿no? Más o menos. Para que tú estés consumiendo alrededor de 50, 60 gramos de carbohidrato por hora aprox. Pero eso es muy variable. Hay gente que consume un gel cada 30 minutos y hay gente que consume un gel cada 50. Sí. Entonces, todo eso lo tienen que ir probando. Y hay gente que no lo mide por tiempo, sino lo mide por kilómetros, ¿no? Bien. Luego, mi primer gel es en el kilómetro 6, mi siguiente gel es en el kilómetro 10 y así. Entonces, toda esa estrategia ya se vuelve más personalizada, pero más o menos, aprox, es uno cada, ya, pongámosle 40 minutos, más o menos, ¿no? Ahora, si vas a correr una carrera, por ejemplo, 10, hay gente con 21 kilómetros y no come ni un gel, porque se ha cargado muy bien De los carbo. días antes. Ujú. Claro. Sí, 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 sí. Yo tengo una muy buena amiga que ha sido, bueno, fue, tuvo un acompañamiento con un nutricionista y tenía problemas de intolerancia al gluten. Y en un maratón, yo no podía creer que alguien no pueda, o sea, como que correr, o sea, sin carbohidratos. Claro, Hizo una buena carga de carbohidratos y corrió sin y carbo. ahí a veces, claro, todo eso tiene que ser con un acompañamiento nutricional como a la medida, A la ¿no? medida. Ajá. Pero sí es bien importante el que sepan eso, de que cuánto deberían de consumir Ujú. y también saber de que los geles no son la única opción, ¿no? Ujú. También pueden tomarse los carbohidratos. Claro. O sea, podría estar en las bebidas rehidratantes que uno mismo se prepara. Ajá. Pero sí, definitivamente es todo un tema como de estrategia. Yo le digo estrategia nutricional, ¿no? Porque es un plan que tienes que hacer al final de cómo va a ser cómo vas a jugar tus fichas el día de la carrera y eso lo practicas Eso en los entrenamientos. lo entrenas también, por favor. No solamente entrenen su físico, su frecuencia cardíaca, o bueno, La el ritmo de nutrición. carrera, la nutrición también se Y la entrena. nutrición es la cena previa, Exacto. el desayuno y el post. Eso. A ver, antes de entrar al post, ¿qué podríamos cenar un día antes del maratón? Algo rico en carbohidratos, de fácil digestión, no tan condimentado. No recomiendo grasas, cosas como, por ejemplo, no sé, pues un tacu-tacu. Pues no te vas a comer un tacu-tacu, Hay gente que sí un seco come con eso. frijoles, o Acá sea, los chicos se ríen porque sí lo hacen. porque le va a jugar en contra, ¿no? Una pizza entera, o sea, ¿por qué? Una pizza entera, Por el eso también queso. lo hace. Por el queso y la lactosa y la grasa y Claro. demás. Yo les recomiendo, por ejemplo, puede ser pasta, ¿no? A mí personalmente la pasta con salsa roja me cae fatal. Ya. Yo ya sé eso, pero mucha gente no. Hay mucha Pero yo gente le he que ido come probando. pasta. Pero si me das pasta solo con aceite de oliva, funciona bien. Es la Ya. salsa roja lo que no, a mí no me Claro, funciona. muy condimentado. Muy condimentado. Ya. Podrían ser ñoquis también, Ya. pero no unos ñoquis a los 4 quesos, ¿no? Sino ñoquis como hervidos de repente con un poquito de aceite de oliva, porque al final es papa. Sí. Hay gente que hace su carb loading con arroz, Ya. Arroz blanco, arroz no blanco, integral porque tiene fibra. arroz blanco. Hay gente que lo hace con papa. Hay gente que desayuna. Avena. También puedes hacer avena, sí. Ya. Panqueques. Podrían ser panqueques. También. Cualquier tipo de carbohidrato de fácil digestión, Camote. no muy pesado, camote, y que sea temprano. Ah, eso. Importante. No cenen a las 10 de la noche Exacto. un día antes de la carrera, ni en los fondos tampoco, ¿no? Tampoco. La idea es que ustedes cenen 6, 7, porque en teoría deberían estar acostándose plan de 9, ¿no? Claro. Para que Para que ya puedan descansar bien. y puedan despertarse temprano, porque el día de la carrera todo empieza más temprano. Justo. Entonces,
a qué hora cenan es importante porque si cenan muy tarde no van a poder digerir bien Sí, y cuando se despierten para tomar el desayuno a las 4 o 5 de la mañana no van a querer comer. claro. Yo a veces también cometo ese error de sacrificar sueño por correr con mis amigos a las 5:30 de la mañana, pero por correr acompañada, ¿no? Claro, En mi caso, y es un día a la semana. A veces, la mayoría de veces estoy en mi cama a las 9 de la noche claro. religiosamente, pero sí, como dices, también es importante el dormir bien. Y eso vamos a hablar antes de acabar, pero antes de eso, las pastillas de sal. Hay mucha gente que se preguntan por las pastillas de sal, cómo consumirlas o cómo practicarlas en estos Igual fondos que quedan. Bueno, nos quedan generalmente la 2. recomendación es una pastilla cada 30 Ya. minutos o cada 6 7 Normalmente, kilómetros, ¿cuánto de sodio tiene una pastilla? como, bueno, de las que yo tengo son 250 miligramos Ya. de ¿Cuántos sodio, geles consumes tú en una media maratón y una maratón? en una media de 2 a 3. De 2 a 3. Sí, Ya. ¿Y en el en una maratón? maratón 6 5 a 6 siempre llevo 7. Siempre llevo Por uno si de más acaso, por uno si de acaso, más. Claro. siempre, Ya. siempre. ¿Algo más que lleves en la hidratación No, yo me hidrato en ruta, en ruta? porque a mí no me gusta correr con nada que pese, Ya, nada en nada, la mano. nada, Hay nada. gente que sí lleva su misma Sí, hidratación y ahí también llevan carbohidratos, a sí, veces líquidos. sí. Eso también es Entonces, una opción. sí, yo mientras menos cosas tenga en mí, Mejor. cargando, mejor. Es que en realidad esa es la recomendación que se da. Bueno, normalmente los entrenadores te dicen, ¿no? Lo más ligero posible, Mm. no con cinturones que estén ahí saltando, que te De hecho, a mí me cuesta mucho desconcentren. encontrar cinturones porque Claro, llega un punto que empiezan a rebotar. exacto. Y Entonces, te desconcentran, y te es quitan fácil. foco. Es más, ni con cola, yo corro con moño, Ay, porque el cabello. pelo que hace así me molesta, ¿no? Los hombres Entonces, tienen una suerte, se la llevan bien fácil. Su polito y su short y ya está. sí. Nada, 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 nada. Es más, y el reloj, porque el reloj lo tengo que Porque usar, pero a sí, veces es como que, ¡ah! claro, Lo quiero dan quitar. ganas de quitártelo. No, pero no podrías correr sin No, no, medir. No no, podrías, no no podría. podrías, La data, la no, no data. podrías. La data es importante. Claro, el dormir bien Dormir bien. te da energía, te da foco, tu rendimiento mejora. ¿Qué pasa cuando duermes mal? ¿Cuántas horas deberíamos dormir? ¿Qué no pasa? Es la ¿Qué no pregunta pasa? Exacto. cuando dormimos mal cuando no dormimos bien. En realidad el sueño, yo siempre digo, es una herramienta sumamente poderosa y muy subestimada, porque Ujú. todo el mundo sacrifica el sueño. Todo el mundo piensa ya después Es recupero. verdad. El sueño en realidad no se recupera. Y Ujú. cuando dormimos pasan cosas increíbles en el cuerpo. Pasa que los tejidos se recuperan, pasa que el sistema inmune se fortalece, el cuerpo depura toxinas, Ujú. se consolidan memorias, aprendizaje, un montón de cosas. Entonces, cuando uno entrena, de hecho yo siempre digo, el entrenamiento es, o sea, el sueño es parte del entrenamiento, o el descanso es parte del Ujú. entrenamiento, porque si estás dándole a tu cuerpo, exigiéndole tanto, Ujú. necesitas que se recupere. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú duermes, asimilas el entrenamiento y haces que las fibras musculares que se han roto se regeneren. Ujú. Entonces, cuando no duermes, también se afecta el sistema inmune. Ajá. Y entonces tienes más probabilidad de enfermarte, de Por eso tus resfriarte, defensas bajan. las defensas bajan, Ajá. estás más irritable, no Ujú. rindes igual, más probabilidad de accidentes desde el De trabajo, lesiones. de lesiones, accidentes de tránsito. O sea, en general el sueño afecta a todo el mundo porque A todos todo. dormimos. Entonces, cuando no duermes suficiente, también aumenta tu riesgo de, lo que dijiste, lesionarte. A Ujú. menor cantidad de horas de sueño, más probabilidad de lesionarte. Exacto. Entonces, lo ideal sería, una persona adulta necesita entre 7 y 9 horas de sueño, Ujú. pero no solamente horas, sino calidad también. Calidad. Y mucha gente no tiene la calidad. Claro. O sea, hay gente que no duerme lo suficiente, hay gente que esas horas que duerme tampoco son de buena calidad. Claro. Entonces hay que dormir Hay bien. que dormir más y mejor. Bien y mejor. Sí. Claro, hay que dormir mejor para rendir mejor y bueno, y para tener una buena vida también, ¿no? Para el bienestar. Lo que pasa es que es muy amplio Es el que tema. sí, o sea, y es más, yo creo que Podemos hacer todavía, secuencias. sí, 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 claro, es que y yo creo que me quedan más interrogantes, pero bueno, yo creo que ya tenemos la información precisa justo para el maratón, para que los que van por sus primeros 21 o sus primeros 42 ya puedan hacerlo de manera eficiente, por favor, para no ver en la ruta gente que se acalambra, hidrátense, coman bien. Ya van a ver que cuando duerman bien y coman bien, al día siguiente se van a despertar con una vibra totalmente diferente, llenos de energía, con ganas de entrenar.
Y bueno, no solamente se entrena la parte física, mental, también se entrena la nutrición. Es muy importante que entrenen el pre, durante y post en sus entrenamientos. Todavía tienen una semanita más, así que aprovechenla, sáquenle todo el provecho del mundo y bueno, espero que les haya gustado este tercer capítulo de Bienestar On. Nos vemos pronto.